o nos pasamos o no llegamos. Cuando se trata del equipo, del equipamiento, solemos ir bastante a polos opuestos. Hay quienes parece que no pueden hacer nada si no tienen un equipamiento de todas luces excesivo, y hay quienes parece que no necesitan ningún equipamiento y que se puede hacer de todo al estilo MacGyver con un paquete de chicle y un envoltorio. Vamos a hablar un poquito en este episodio de encontrar ese punto equilibrado en el que se trabaje de manera, vamos a llamarle óptima, si es que eso realmente existe. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo y de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, y vamos a hablar hoy pues un poco acerca de este asunto, ¿no? De qué pasa cuando tenemos un equipo deficiente, un equipamiento deficiente o insuficiente, y qué ocurre cuando hay exceso de equipamiento, ¿no? No nos podemos olvidar de que normalmente estamos en una cultura en la que parece que se valora mucho aquello de andar siempre con un equipamiento escaso. Y da una sensación de heroicidad el hacer las cosas sin disponer de las herramientas adecuadas o sin disponer del equipamiento mínimo necesario. Por otro lado, pues está la opción contraria, aquellas personas que parece que no pueden mover un dedo si no tienen un equipamiento que, si se analiza un poco, pues es excesivo y que sobra capacidad por todas partes, incurriendo no solamente en un sobrecoste en términos económicos, sino también en una cierta torpeza de operatividad, ya que muchas veces se requiere de un trabajo redundante o excesivo para aquel resultado que se busca. Es como si pues no sé qué decirte, para comprar pues una botella de agua, pues tuvieras que rellenar una ficha en la que tuvieras que examinarte de 3 asignaturas del instituto y después, pues dijeran, vale, pues te puedes llevar la botella de agua. Básicamente es un trabajo pues bastante inútil, porque realmente lo único que se necesitaría para comprar la botella de agua es pues pagarla y llevártela, ¿no? Entonces, realmente en algunas situaciones es justo lo contrario. Es el pensar que se es mejor profesional si se es capaz de hacer las cosas sin ningún equipamiento o con un equipamiento excesivamente deficiente. Y claro, muchas veces la respuesta viene a estar en el propio conocimiento, en los propios conocimientos que se tengan. Básicamente, suelo recomendar cambiar de equipo o aumentar el equipamiento, cuando tú vas por delante ya de la máquina, cuando tú ya vas por delante de tu equipamiento. Mientras tanto, normalmente no es necesario salvo que haya un cambio de requerimientos o de uso, que entonces sí que es muy probable que haya que hacer una actualización del equipamiento. Pero no es cuestión ni de cambiarlo siempre, porque sí, porque haya salido algo nuevo y parezca que sin ese algo nuevo ya no se pueda vivir. Y tampoco es cuestión de no cambiarlo nunca porque se tenga ese sentimiento de heroicidad por ser capaz de hacer algo que a lo mejor hoy en día se puede hacer con un simple clic, pues tener que hacerlo con un sobreesfuerzo enorme, y en ese tiempo que estás realizando ese sobreesfuerzo no estás gestionando otras cosas que deberías también estar gestionando. Y luego pues aparecen estas sensaciones de que es que no tengo tiempo para nada, etcétera, etcétera. Eso en cuanto se refiere al tiempo, pero también hay una cuestión de calidad. Y es que hay veces que el propio elemento, el propio equipamiento no da la calidad necesaria. Y es algo que, pues nos cuesta, sobre todo cuando no tenemos el conocimiento necesario, nos cuesta entender. ¿Por qué? Bien, vamos a poner un ejemplo bastante gráfico, nunca mejor dicho. Pensemos en una cámara de fotos. Piensa en un fotógrafo profesional, y piensa en alguien, pues vamos a pensar en mí, como yo mismo, que no soy fotógrafo profesional. Claro, todos sabemos que un fotógrafo profesional, con una cámara bastante peor,
será capaz de hacer fotografías mejores que las que yo sea capaz de hacer con una cámara bastante mejor. Hay una expresión muy habitual que dice pues que no es la flecha, es el indio. Es decir, que el fotógrafo, si es bueno, será capaz de hacer buenas fotografías con un material peor que yo, que no soy un buen fotógrafo, con una cámara por muy buena que sea. De hecho, en el mundo de la fotografía se puede llegar a un nivel de cámaras que son excelentes, 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 pero que si no se saben manejar correctamente y no se tienen los conocimientos de fotografía necesarios, si una persona sin esos conocimientos utiliza una de esas supercámaras, realmente lo que sale es un churro. Sale una fotografía mucho peor que la que harías pues con un teléfono móvil que bueno, tiende a automatizarse mucho precisamente pensando en que el usuario medio que va a hacer una fotografía con el teléfono móvil es alguien que no está por la labor de andar analizando todos los parámetros de luz, de encuadre, apertura, de velocidad, etcétera, que un fotógrafo profesional pues tiene metido en su propio disco duro cerebral y que siempre va a hacer y que siempre va a ser, digamos, su leitmotiv a la hora de hacer las fotografías. Y por eso es capaz de hacer fotografías mejores aunque no disponga de un equipamiento tan bueno. Sin embargo, cuando miras en la mochila de un fotógrafo profesional, te das cuenta de que lleva un equipamiento suficiente. Lleva una cámara, por lo menos una, de un nivel suficiente. Muchas veces llevan más de una por diversas situaciones de trabajo que se lo puedan requerir. Llevan varias lentes, lentes fijas, lentes variables, llevan filtros, llevan todo el equipamiento, flashes, trípodes, bueno, todo aquello que necesiten para tener pues, su trabajo bien realizado. No es que sea un mejor fotógrafo aquel que, pues, necesitando unas fuentes de luz para hacer un retrato, pues no las use. A lo mejor, a base de postproducción, etcétera, acaba consiguiendo un resultado que se asemejaría bastante al de haber utilizado las luces correctas. ¿Pero para qué? Si realmente lo que necesita es dedicarle el tiempo necesario a mejorar la calidad de la imagen. Y cuanto mejor salga esa imagen desde el principio, pues también será mejor. Y será más fácil de postproducir, etc. Yo creo que es algo que es un muy buen ejemplo para lo que estamos hablando. Porque al final tienes el extremo de aquellos que dicen, bueno, es que, claro, yo para hacer fotos necesito una super cámara que valga pues, muchos miles de euros y unas lentes que valgan muchos miles de euros y entonces con eso haría buenas fotos. No es la realidad. La cámara no hace las fotos sola, sino que el fotógrafo o la fotógrafa es quien acaba haciendo con esa buena cámara y con esa buena lente una buena foto. Y luego está el extremo contrario de aquellas personas que dicen, no, yo es que, aunque sea fotógrafo profesional, yo me voy a manejar simplemente pues con una cámara de baja calidad y ya me encargo yo de que los encuadres sean lo mejor posible, etcétera, etcétera. Y luego a lo mejor pues te encuentras con que son fotografías que no se pueden ampliar o que tienen ruido o que tienen cercos, tienen halos. Bueno, lo que sea, ¿no? No solamente ocurre con la fotografía, sino que pasa a cualquier campo profesional. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido siempre la duda a la hora de adquirir un ordenador de dónde es el punto en el que tienes que parar? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros cuando compramos un ordenador no tenemos suficientemente claro qué requerimientos vamos a tener para esa máquina y no tenemos suficientemente claro para qué la vamos a usar y qué vamos a necesitar. Cuando sí se tiene muy claro, es bastante fácil parar en el punto en el que ya el ordenador es suficiente. Pero ¿cuántas personas no tienen en su casa un ordenador con el que se podría hacer una película de animación y realmente lo requieren para utilizar un procesador de texto? Normalmente el requerimiento físico de un ordenador para una película de animación y para un procesador de texto no tienen nada que ver. Y acaban adquiriendo un ordenador que cuesta unos cuantos miles de euros cuando se podrían haber no apañado, sino que no necesitaban más allá de un ordenador con muchas menos prestaciones para la utilidad que le iban a dar. ¿Dónde está la dificultad aquí?
¿En entender de ordenadores o en saber el uso y el requerimiento que vas a tener de esa máquina? Evidentemente, si vas a utilizar un procesador de texto y compras un ordenador sobredimensionado, lo que estás haciendo es tener un gasto excesivo. Pero si lo haces también al revés, y para hacer una película de animación te compras un ordenador que serviría solamente para escribir textos, esa película de animación va a ser muy difícil que tenga la calidad necesaria. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de renderizado, etcétera, va a ser tan lenta que aunque acabes haciéndolo, no vas a poder revisar las veces que fuera necesario. Imagínate que se tira varios días renderizando una escena y que luego te das cuenta de que había un error. Pues volver a cambiar eso puede ser muy difícil, puede que ya no dé tiempo, etcétera, etcétera. Mientras que con una máquina adecuada habría una calidad del trabajo bastante mayor. Muchas veces nos invaden las dudas y no sabemos realmente qué necesitamos. Es algo bastante habitual. No hace mucho hablábamos en este podcast con Alejandro Albert de Infraspeak acerca del uso de software en la gestión de los lugares de trabajo. Y es un ejemplo bastante habitual que a la hora de definir cómo se quiere ese software, qué quieres hacer con ese software, sea muy difícil. Y pues o bien se acabe comprando un software que está sobredimensionado, o todo lo contrario y que luego se piense que es que el software no sirve, cuando a lo mejor lo que ha fallado es la definición de los parámetros que necesitas. En la gestión de los lugares de trabajo ocurre con todo. Ocurre con la eficiencia de las máquinas, ocurre con la calidad de la iluminación, ocurre con la calidad de los elementos. ¿Cuántas veces no se ha instalado un elemento que es desmontable porque es desmontable cuando no se va a desmontar nunca? Por ejemplo. ¿O cuántas veces se ha pensado que un elemento no se iba a desmontar nunca y luego resulta que deberíamos haber adquirido uno desmontable porque este lo tenemos que andar rompiendo y construyendo otro cada vez que hay un movimiento del lugar? Es bastante habitual. Y como última reflexión de este episodio, sí que quisiera mencionar también el autoconocimiento en cuanto a aquello que sabemos y lo que no, hablando de este tipo de cosas. Puede ser que tengamos un equipamiento deficiente y que nosotros nos pensemos que es que no lo estamos usando bien. Y en esta última parte del episodio sí que quiero decir que hay veces que el equipamiento es deficiente. O es deficiente o insuficiente. O es de mala calidad o es excesivamente recortado. Y muchas veces nosotros nos pensamos que si eso no está funcionando bien es porque nosotros no lo sabemos utilizar bien. ¿Por qué? Pues porque ya nos ha pasado muchas veces antes. Quien más, quien menos, siempre ha dicho esto no funciona. Y luego ha venido alguien que entendía más del asunto y ha dicho, ¿cómo que no funciona? Claro que sí, mira, es que tenías que cambiar esto aquí, tenías que cambiar esto aquí, poner esto allá y mira ahora que bien funciona. Y resulta que no hacía falta cambiar nada. ¿Cuántos de vosotros no habéis ido a lo mejor a vuestra dirección a decirle que necesitabais un nuevo equipamiento porque el que teníais ya no funcionaba bien? Y luego alguien os ha demostrado que sí, funcionaba bien. Y simplemente es que vosotros había algo que no conocíais o algo que se os había pasado por alto y que daba la sensación de que era el equipamiento el que estaba fallando. Claro, cuando ya te ha pasado eso a lo largo de los años, y como digo, a quien más, a quien menos, creo que a todos nos ha pasado, cuando te encuentras en otra situación en la que te da la sensación de que el equipamiento no es suficiente, pues realmente lo primero que piensas es a ver si es que soy yo que no lo sé utilizar bien. Y claro, ahí también es muy difícil encontrar el punto de equilibrio en el que te das cuenta de que realmente es el aparato y que no eres tú. Actualmente, si me estás escuchando en este podcast, es porque tengo unos medios de grabación que no son siempre los mismos en todos los episodios. En algunos casos está grabado con un tipo de micrófono, en otros casos con otro, en un tipo de espacio, en otro tipo.
pues básicamente no tengo ese estudio de grabación que podía tener una emisora de radio, ni tengo la posibilidad de grabar siempre en el mismo estudio, ¿no? Pero cuando esto empezó, y hablaremos de esto también en un episodio en concreto, aunque también, lo has podido leer en mi web y en redes sociales, la historia de cómo llegó a materializarse por fin el podcast, pues podemos hablar de una situación muy parecida. Y es que pues alguien novato con todo esto de los micrófonos y los mezcladores, los editores y todo esto, pues el primer micrófono que adquirí, que fue además también un regalo de cumpleaños para que pudiera por fin empezar a grabar el podcast que tanto quería grabar, pues aquello no sonaba bien. Y como yo era tan novato, pues lo primero que pensé es que, oye, pues soy yo que no estoy utilizando bien este micrófono. Como consecuencia de ello, pues empecé a leer, a informarme más de qué podía pasar cuando un micrófono no sonaba bien, y empecé a adquirir accesorios, fuentes de alimentación complementarias, cables diferentes, interfaces que se ponían entre medias del mezclador y de la captación de sonido, y aquello seguía sin sonar bien. Yo, por más que intentaba que aquello sonara bien, pues me acababa sintiendo bastante mal, porque decía, es que, mira que lo estoy haciendo mal. Hasta que, en algún momento, creo que para otro cumpleaños, además, pues me regalaron otro micrófono. Y ese micrófono simplemente hice la prueba de enchufarlo a mi ordenador y se oía estupendamente, sin hacer nada. Conclusión, no es que yo estuviera utilizando mal el micrófono primero que tuve, sino que el micrófono primero que tuve tenía muy baja calidad. Y por más que se le colocaran accesorios, etcétera, etcétera, aquello nunca se escuchó bien. Mientras que simplemente al cambiar de micrófono por otro algo mejor, pues ya no hacía falta nada. Simplemente funcionaba. Evidentemente, a partir de ahí, se ha recorrido un largo camino en el que se ha conseguido pues grabar en múltiples maneras y bueno, pues la experiencia y el conocimiento evidentemente van ayudando y la formación nunca termina, por lo menos en este aspecto. Es algo que es un continuo y que siempre sigue. En el caso de la gestión de lugares de trabajo también te puede ocurrir. Pensar que es que has adquirido un programa que hace muchas cosas y que debería hacer esto, pero que no sabes cómo se hace, a lo mejor es que no lo hace. O a lo mejor es que el programa pues tiene fallos y que, oye, pues a lo mejor le das al botoncito que le tienes que dar, pero el programa falla porque no funcione bien o porque haya pues cualquier condicionante que haga que a lo mejor antes funcionara bien y ahora no. O simplemente estaba preparado para funcionar pues con un sistema operativo distinto, con un BMS distinto, con una interfaz distinta, con una maquinaria distinta y ahora ya no. Puede ocurrir. Claro, es muy difícil saber si es que tú no sabes utilizarlo bien o si es que el programa está fallando porque sí. Siempre hay que dedicarle un tiempo a investigar cuál de las dos situaciones es la que se está dando. Pero ni mucho ni poco. Ni dar por hecho que eres tú, ni dar por hecho que es el programa o que es la máquina. Simplemente pues hay que dedicarle un tiempo a discernirlo, a dilucidar qué es lo que está pasando y una vez ya se tenga unas pistas suficientemente sólidas de lo que está ocurriendo, a partir de ahí se toman decisiones. O es algo relativo a tu formación, o es algo relativo a la propia máquina y tal vez haya que cambiarla. Porque a veces, como ocurrió con mi micrófono, el problema es el micrófono. A veces lo que falla es la flecha, a veces lo que falla es el arco, y no siempre es el indio. Espero que te haya resultado de utilidad esta reflexión y me encantaría recibir tus reflexiones si te ha ocurrido algo similar, que nos lo contaras, porque realmente en la comunidad estoy seguro de que hay multitud de anécdotas a este respecto y que entre todos podemos hacer aquí un foro fantástico en este punto. Así que os espero y os escucho